Aquí, este fiel servidor, Madame Messier, como decían los franceses, me hace recordar la famosa novela de los Tres Mosqueteros de Alexandre Dumas. Alejandro Dumas, un gran escritor francés. Eh, ¿A qué viene eso? No sé. A la reverencia que doy todos los días, este fiel servidor, aquí, tratando de molestarlos, ayudarlos o enseñarles mínimamente lo que tiene que ver, bueno, con el tema de estadística. Todos dirán, ¿por qué hay tanto estadística? Bueno, porque es lo que la gente me está pidiendo. Después en el canal hay más de 900 videos que tienen de matemática, de física, de química, de análisis matemático 1, 2, 3, cinética química, química inorgánica, qué sé yo, hay de todo a nivel universitario, que a nivel técnico de secundaria también le puede servir, pero todo a nivel universitario, así que vulguen. Y bueno, entreténganse mirándome si quieren. Y suscríbanse a la página, si quieren también, claro. Y a sus amigos, divulguenle que miren, vino un loco que explica todo esto. Pero bueno, el anterior era 21, que yo me había olvidado, había puesto 20. Estábamos viendo el problema de la distribución normal, de las familias, esas que si tenían dos televisores o no. Bueno. Y bueno, empecé a repasar lo de estadística descriptiva poblacional, que tenía que ver con el tema de la media, la moda de la mediana, y el sesgo, si es para la derecha, para la izquierda, o si está simetrizada la distribución. Bueno, el último que vimos en el video decía 20, pero es 21. Y ahora este es 22. Y ahora me doy el gusto, en 22, que en la quinela es el loco, variables discretas notables, decía. No, señor, se acabó la variable discreta. Ahora viene una variable continua notable. Una variable aleatoria continua notable. Continua. Hemos visto en el canal muchos problemas de distribución continua. Bueno, no notable significa que no tienen un nombre. Te daban una función de densidad, qué sé yo, una función que es de densidad, claro, cuya integral de menos infinito a infinito, por decirlo así en general, tiene que dar 1, lógicamente, porque el área debajo de la curva tiene que dar toda la probabilidad total de encontrar algún valor de x dentro de menos infinito a infinito. Algo va a suceder, lógico. Esto es uno de los axiomas, y el otro axioma es que la función de densidad sea positiva, que sea toda la gráfica encima del eje X, salvo algunos puntos donde puede ser cero, pero eso no quita problema, ya no trae problema. Ese es otro de los axiomas, y los teníamos que hacer cumplir. Y bueno, algunas veces la función no era una única función, una función por partes o partida, y teníamos que hallar el valor de k para que la variable x, que en este caso es la distribución continua, sea una variable aleatoria, ¿no? Y para eso tiene que ser la función f de x mayor o igual a 0 para todo x perteneciente al rango de la distribución, o sea, toda la gráfica de la función arriba del eje x, y después que la integral del valor ínfimo al valor superior tiene que dar 1. Yo digo de menos infinito a infinito porque en la jerga estadística se hace así. Pasa que uno lo toma acotado del valor inferior al valor superior, porque fuera, más allá del valor superior o más allá del valor inferior, la función de densidad vale 0. Por eso se dice muchas veces en otro caso, en otro valor vale 0. Bueno, la integral esa del valor inferior al superior tiene que dar 1. La integral del valor inferior al valor superior de la función de densidad tiene que dar 1. Bueno, los dos axiomas esos se tienen que cumplir a rajatabla. Pero eran funciones de densidad continua, o sea, de distribución continua, variables aleatorias continuas, que no tenían un nombre en particular. Pero esta sí tiene un nombre, la que voy a dar hoy. Por eso le digo variables aleatorias continuas notables. Notables. Variables aleatorias continuas, perdón, plural, notables. Y la que vamos a ver hoy, una variable aleatoria muy importante, muy usada en la estadística. Muy usada, y creo que la más importante. No digo que las otras no sean importantes, pero esta es trascendental. Se llama distribución normal. Normal porque no está loca. No, mentira. Un loco puede estar uno, pero loco y bien, ¿no? La locura, como bien se dice, es la felicidad que solamente el loco conoce.
Pero la cuestión, se le dice distribución normal, bueno, es el nombre que se le puso, en realidad se le dice más bien distribución gaussiana. Algo vimos así al voleo en los videos anteriores cuando yo compartí en pantalla una curva así, tipo campana, que se llama campana de Gauss. La tomé y en un momento dije, bueno, esto guarda, que corresponde a una distribución normal, pero lo adaptamos al problema del video 21, 20, 19, que era el problema de las familias que tenían dos televisores, que era una distribución binomial, y bueno, supongamos que esa campana representa la distribución binomial, pero no, esa campana es una distribución normal. Lo que pasa es que en el caso de la distribución binomial era una serie de puntos aislados porque es una variable discreta, es una variable contable, digamos. Bueno, la cuestión que eso que vieron, si es que me siguieron, esa forma de campana, es la campana de Gauss, la función de Gauss, y se llama distribución gaussiana, y en otros libros se dice distribución normal. Bueno, se suele decir distribución normal. Normal no sé por qué, pero bueno. Viene de normalización normal. En realidad si se, quizás ahora puedo decirlo ahora. Si dice normal no es porque no sepa, sino porque hay un proceso de normalización. Vamos a ver lo que es la normalización en la distribución normal, que nos va a permitir después usar una tabla de esa distribución que nos permite calcular probabilidades. Por eso dice normal, porque hay un proceso de normalización en el medio de la campana de Gauss. El proceso de normalización va a consistir en que esa campana de Gauss la vamos a correr en el centro del eje Y. O sea, vamos a correr el valor esperado, que se llama mu, en este caso, lo vamos a correr al 0, ¿no? Al 0, 0 del sistema de coordenadas. Vamos a centralizar la campana donde el eje Y la va a cortar por la mitad, en dos mitades iguales. Obviamente va a estar clavado en 0. Es como que la esperanza mu, la esperanza de la distribución, la corremos a 0. Y eso es un proceso de normalización. Además, hay que hacer algo más con la desviación estándar, que ahora voy a mencionar. Pero en eso consiste más o menos la normalización de la distribución gaussiana. Bueno, variable aleatoria normal. Ese es el título. Ese es el título que nos llevamos. Variable aleatoria normal. O también gaussiana. O gaussiana. Viene de Gauss. Gauss, príncipe de las matemáticas. Yo hablé de cuántas cosas hizo Gauss. Infinitas cosas. Pero bueno. La gente se muere, obviamente no son eternos, pero han quedado eternizados por el tema de su gran trabajo, ¿no? Gauss, Friedrich Gauss, matemático alemán. En realidad, esta distribución tiene en particular un uso trascendental en la estadística, fundamental. Lo voy a decir desde ahora, después veremos más adelante este comentario. Todas las distribuciones discretas y continuas que se les ocurran en la cabeza, cuanto mayor sea el número de la muestra, la cantidad de datos o data que uno tenga o información de la variable aleatoria, o sea, yo tengo una población de 1 millón de personas, tomo 30 personas, 40 personas, 50 personas, 100 personas, 200 personas, bueno, cuanto más datos tenga, mejor se puede aproximar cualquier distribución conocida y desconocida, porque muchas veces no conozco cuál es la distribución aleatoria, la puedo aproximar a una distribución normal. Se suele decir n tendiendo a infinito, pero n tiende a infinito, no podemos usar infinito en la jerga mundial, en el mundo real. N es un número muy grande, mayor que 30, que 40, que 50. Si yo tomo una muestra cada vez más grande de esa población, yo cualquier distribución aleatoria, discreta o continua, conocida o desconocida, no importa, la puedo aproximar a una distribución normal. Y puedo trabajar con una distribución normal. Y uno termina en las computadoras, cuando uno hace estadísticas y censo, trabajando con esta distribución gaussiana. Maravilloso.
Y después veremos, para más adelante, estadística inferencial, ya más o menos lo dije, que hay un teorema, se llama teorema central del límite, donde el promedio, X promedio, cuanto mayor sea el número de la muestra, ese X promedio se aproxima. El X promedio es el X de medio, ¿no? El X con la rayita arriba que tiene que ver con el valor esperado. El X promedio pasa a ser una distribución normal. Cuanto más grande sea la muestra que yo extraigo de la población, el X promedio, el X barrita, se aproxima a una distribución normal. Eso se llama teorema central del límite. Me adelanto, un comentario, no importa, pero la idea es esa, que más allá del teorema central del límite, saquemos del lado de eso, cualquier variable aleatoria, discreta o continua, es conocida o desconocida, cuanto mayor sea el número de la muestra o información que tenga, mejor la puedo aproximar a una distribución normal. Porque la distribución normal tiene esta función de densidad y este gráfico. La función de densidad de una distribución, vamos a ponerlo así, porque vamos a ponerlo, yo voy a escribir la función de densidad, todo bien, y vamos a graficar, vamos a hacer lindos dibujitos con florcitas, pero bueno, vamos a llamarla X, y se pone así, esto significa, no aproximado en este caso, sino que va a seguir una distribución normal, n de normal, mu, que sería la esperanza de la variable aleatoria que va a ser normal, sigma cuadrado. Esta es la varianza, o sea, la desviación estándar al cuadrado, la varianza de la variable aleatoria normal. Muchos ponen sigma, depende de la bibliografía, pero por lo general es sigma cuadrado lo que ponen ahí, que es la varianza. Guarda con eso, ¿eh? Muchos libros ponen sigma y otros ponen sigma cuadrado. Yo tengo que saber detectar si es sigma o sigma cuadrado. Ojo. Bueno, esto es una variable aleatoria normal. Bueno, por ende, su función de densidad, una linda función, una hermosa función. Yo me he pasado noche despiertos con insomnio de mirándola todo el tiempo. Es una cosa fabulosa. Muy linda, ¿eh? Una función muy linda. Es como para hacer un regalo a la novia con esta. En el paquete le pones así con el moño y una etiqueta, en vez de decir te amo, no, le pones esta función y creo que te va a dar una flor de piña que. Pero bueno, por ahí le gusta. Entonces quedaría menos, esto es E, el número E, el número de Neper, 2,718, bueno, el número ese es un número irracional trascendente, acá es raíz de 2pi, sigma, sigma es la desviación estándar. X menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Bueno, es una función muy linda. Bueno, es la exponencial elevado a todo esto. O sea, es la E elevado a la E de Neper, ¿no? El número irracional trascendente 2,718, tan conocido y tan fabulosamente conocido en teoría de números, la historia de la matemática. E elevado a la menos X menos mu, que es la esperanza, sobre al cuadrado, dividido 2 sigma cuadrado. Sigma cuadrado es la varianza. Esa es la función gaussiana. Se las presento. Esto va de menos infinito a infinito. O sea, X puede ir de menos infinito a infinito. O sea, de menos infinito a infinito. Miren qué belleza de función. Es una función que uno lo puede meter en el GeoGebra o en cualquier plataforma de gráficas y esto va a dar una linda función, un dibujo hermoso, precioso, divino. Ya les digo, tienen que hacer un regalo a la novia y en la tarjetita ponerle esta función y si quieren también la gráfica. O los novios también pueden ser. Acá vamos a, obviamente este sería el eje Y, que sería, obviamente hace las veces de la función de densidad. El eje X, el eje X es esto. Vamos a hacer un poquito, se ve mejor. Bueno, la campana de Gauss.
Bueno, supongamos que la esperanza está por acá, es una esperanza positiva, supongamos. Podría ser negativa la esperanza, ¿eh? Ojo, es una variable de la teoría continua que va de menos infinito a infinito, pero sin pérdida de generalidad, supongamos que el mu está aquí. Es la esperanza de la distribución normal. Bueno, tiene esta forma de, esta pinta. A ver si la puedo dibujar bien. Yo voy a hacer... Ahí está. Voy a correr el mu, perdón. El mu está en el centro. Pasa que es difícil dibujar así, ¿eh? A mano alzada. Yo ya tengo, digamos, entrenamiento de muchos años. Para hacerlo, yo les digo un secreto. Para hacerlo a mano alzada, ustedes no tienen que pensar en nada. Poner la mente en blanco y hacer... No hacer pensar a ver que salga bien, porque te sale todo chanfleado. No, no, no. Así, sin pensar. Y ahí sale... ¡Wow! ¡Qué hermosa función! Me salió perfecto. Podría haberme salido algunas veces, depende del día. Pero bueno, acá está la función de densidad. Es una campana. Tiene forma de campana, de ventosa, ¿no? De medusa. Bueno, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Pero por eso se dice campana, porque tiene forma de campana, campana de Gauss. Esta es la campana de Gauss. Campana de Gauss. Es una forma inclusive didáctica de recordar. Campana de Gauss. Interesantísimo. Campana de Gauss. Y esto define la distribución normal. Bueno, podemos hablar muchas cosas, pero vamos a hablar lo necesario de todo esto. Bueno, yo dije que se tienen que cumplir los dos axiomas de siempre, ¿no? Que la función de densidad tiene que ser mayor o igual a 0. Para todo x perteneciente a su rango. El rango va de menos infinito a infinito. La función, en este caso, es positiva porque está por encima del eje de las x. Entonces cumple el primer axioma. Y el segundo axioma, importante, es que la integral de esta función de densidad de menos infinito a infinito tiene que dar 1. Si no da 1, no es una función aleatoria. Digamos, no es una variable aleatoria la x. No es una distribución continua de probabilidades, qué sé yo, por decirlo así. No es una variable aleatoria. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Primer axioma, la función de densidad mayor o igual a 0, en este caso para todo x perteneciente a los reales, porque esto es de menos infinito a infinito, o sea, esto es lo mismo que poner los reales, bueno, es equivalente a poner de menos infinito a infinito, porque son todos los números. El infinito y el menos infinito no son números reales, ojo. Bueno, eso se cumple, porque la función está todo por encima del eje x, buenísimo. Y 2, esto es más difícil, más complicado, claro, la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad tiene que dar precisamente 1. Si eso no se cumple, entonces x no sería una variable aleatoria y mucho menos una distribución normal. Entonces, bueno, la cuestión es, ¿qué significa esto que da 1? Que si yo hago la integral de menos infinito, ahí se ve el menos infinito, al infinito, toda el área que está pintada debajo de la curva, toda el área que está pintada debajo de la curva, tiene que ser 1. Y eso indica la probabilidad del 100%. ¿El 100% qué significa? De que seguramente algún valor de esta variable va a suceder que esté contenido entre menos infinito e infinito. Obviamente algo va a suceder, si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, bueno, listo. ¿Qué más? Bueno, podemos hablar de otras cosas. En principio me detengo. Esta integral no es trivial, no es fácil de hacer. Hay que hacer sustitución de variables, ahora vamos a hablar de eso. Y también se puede integrar bajo varios métodos. Uno de los métodos que me acuerdo, inclusive se ve en análisis 2, ¿no? Algunos lo llaman cálculo 2, no sé cómo lo llamarán en otras facultades. Una forma es aplicando cambio de variables, como se ve en análisis 2, cambio de variable de doble integral. Haciendo cambio de variable con doble integral a polares, o sea, hago cambio cambio de variables de cartesianas a polares, con una doble integral, se puede llegar a calcular esto fácilmente. O sea,
Lo digo para que lo sepa, después lo hacemos. Ahora no. Primero haciendo una sustitución de variable, ¿no? Como se hacía en análisis 1. La sustitución de variable va a ser z igual a, yo les comento, x menos mu sobre raíz de 2 sigma, a eso lo llamamos z. O también podría decir z igual a x menos mu sobre sigma. Bueno, es una sustitución de variable como análisis 1, y después de ahí en más, uno podría pensar en una integral doble. Hay una forma de calcular por integral doble, como en análisis 2, haciendo un cambio de variables a polares, y puedo sacar la integral esa fácilmente. Hay otros métodos, pero no es trivial, no es para nada trivial, no es fácil. Yo voy a poner el resultado de la integral, claro. Y después vamos a hablar de lo que se llama la estandarización o normalización, de la cual hablaba, para después calcular probabilidades. Porque obviamente, si cada vez que yo tengo que calcular un problema, tengo que integrar esta función, y se complica. Yo, por ejemplo, quiero calcular la integral de que x sea menor que este valor de a, se supone que la probabilidad de encontrar un valor de x menor que a es toda esa área. Si yo tengo que integrar esa función de menos infinito a, y bueno, agarrate. Es lo que tengo que hacer, hay métodos para calcular eso. Ya dije por sustitución de variable, y también hay un método muy interesante de análisis 2, que pasando de cartesianas a polares se puede calcular esa integral, pero no vamos a hacerlo así. Vamos a utilizar un proceso que se llama de estandarización o normalización, en el cual después recurriremos a una tabla que ya está confeccionada por el diseñador que hizo esa tabla, y hoy en día hay tablas mucho más precisas, y con esa tabla vamos a poder calcular esta probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que x sea menor o igual que a. Obviamente que lo vamos a integrar. Esa tabla que está confeccionada, que ya está estandarizada, que está normalizada, y ahora vamos a hablar de normalización, claro, nos permite calcular esta probabilidad. Se supone que acá tendría que hacer la integral de menos infinito a a de esta terrible función que es la campana de Gauss, y eso sería altamente complejo. Como lo dije yo, utilizando recursos de sustitución, hay métodos de aproximación, también hay métodos de pasar de cartesianas a polares, como se hace en análisis 2. Bueno, en realidad, si tuviese que calcular esta integral, tendría que hacer esta función, también se puede expandir en series de Taylor, integrar eso y calcular aproximadamente. Bueno, creo que a la hora de un examen, directamente ese ejercicio no lo hago. Hago los otros porque en 2 horas de examen o 3 horas de examen no me conviene. Pero sí se puede hacer expansión de Taylor, o sea, hacer un desarrollo de Taylor de esta función alrededor de mu. Lo digo para el que sabe lo que es una expansión de Taylor, un desarrollo de Taylor, alrededor o en un entorno de mu, que la esperanza, y bueno, después integrar término a término y después sacar una cota de error que es el resto de Taylor. Pero es mucho laburo, mucho trabajo. Pero vuelvo a repetir, la integral de menos infinito a infinito, más allá de la sustitución que puedo hacer una sustitución y después aplicar digamos, cambio de variables en análisis 2 de cartesianas a polares y sacar y comprobar que esto da 1, eso se puede hacer, pero tampoco lo voy a hacer ahora. Pero de integrar esto, tengo que hacer expansión en Taylor, desarrollo de Taylor alrededor de Moon, lío bárbaro, por no decir otra palabra. Pero bueno, para eso existe, vuelvo a repetir, un proceso de normalización, estandarización, momento, ya vamos a hablar de eso, que me permite, a través después de una tabla, que se llama tabla de distribución normal, calcular esto que está acá. No escribo todo, detengan el video, retrocedan y vayan escribiendo y repasando en el transcurso de la exposición. Bueno, listo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a hablar de ese proceso de normalización o estandarización. Quería comentarles algo interesante. Sí.
haciendo sustitución de variable, como lo dije acá, al integrar esto, y bueno, podríamos llamar así, ¿no? Z, la sustitución, como en análisis 1, x menos mu sobre raíz de 2 sigma. A eso lo llamamos Z. Z es x menos mu sobre raíz de 2 sigma. Eso lo llamamos Z. ¿Está? Si hacemos ese cambio de variable y qué sé yo, vamos a poder demostrar que esta integral de menos infinito a infinito vale 1. ¿Pero a través de qué? A través de la receta, de una propiedad que yo voy a escribir acá. Hay una propiedad interesante, después lo hacemos. Ahora, una propiedad que dice que la integral de menos infinito a infinito de e a la menos z cuadrado diferencial z, que es la campana de Gauss, bueno, e a la menos z cuadrado, ahí dice z cuadrado, no dice otra cosa. Vamos a ponerlo más grande. Esa integral vale raíz de pi. Ah, ¿y dónde sale ese raíz de pi? Bueno, un momento, ya lo dije. Ese raíz de pi va a salir, por ejemplo, aplicando el método de, en análisis 2 se puede pasar una integral doble de cartesianas a polares, hay un jacobiano que es el radio, bueno, no importa. Después lo vamos a ver en un video aparte, y se puede comprobar que eso es raíz de pi. Ah, bueno, sí, claro. A partir de esta propiedad hermosa, a partir de esta propiedad, haciendo cambio de variables acá, poniendo z igual x menos mu sobre raíz de 2 sigma, haciendo este cambio de variable, como lo hacemos en análisis 1, vamos. Haciendo este cambio de variable acá, y al integrar acá, porque cuando hago un cambio de variable tengo que aplicar sustitución, ¿no? En esta integral, eso va a dar 1. No lo voy a hacer acá. Pero esto tiene que ver, como se ve ahí, con lo que se llama el proceso de estandarización o normalización de la variable x, que es una distribución normal. Y normal viene de normalización, no porque no está loca. El loco estoy yo, pero no importa, loco y feliz. La cuestión es que de esta z va a venir la estandarización o normalización de la variable en la teoría normal, que nos va a permitir utilizar una tabla de distribución normal que ya está confeccionada, que está en los libros y que está en la web también, para poder calcular probabilidades y no hacerlo así de esta forma, que es una locura inmensa, como ya lo dije. Muy bien, ¿qué más necesito? Bueno, la gráfica de a la menos z cuadrado está centralizada. Yo lo dije que en el proceso de estandarización o normalización, no solamente vamos a utilizar esta sustitución, sino vamos a correr la gráfica esta que estaba centrado en el mu, la vamos a correr al origen de coordenada. O sea, es como que esta campana la corro acá en el origen. O sea que este mu coincide con el 0. Vamos a tener una campana así. O sea que si yo tuviese que graficar e a la menos z cuadrado, es la campana de Gauss centralizada en 0, en el eje Y. El eje Y divide la campana en dos partes iguales. O sea, yo lo que tendría que hacer de esta función, si la grafico, a ver si tengo lugarcito acá, esto va a ser algo chiquito, va a ser así la campana. La campana está centralizada en el 0. En todo caso, esta sería la variable z, y bueno, la función de densidad. O sea que es como que está centralizada en el 0, mitad para un lado, mitad para el otro. Es una función muy simétrica. O sea, es una función par, como se dice. Porque todo lo que veo a la derecha es igual a lo que veo a la izquierda. Eso significa que toda la campana de Gauss está centralizada. Es parte de lo que estoy hablando de la normalización. O estandarización. En esa normalización, estandarización, donde se corre la campana de Gauss al 0, como se ve acá simétricamente,
El que confeccionó la tabla hizo un desarrollo de Taylor, o expansión de Taylor, porque lo sabe, ¿no? De a a la menos z cuadrada alrededor de z igual a 0. Obviamente hace una expansión de Taylor de varios términos, queda una serie de potencia, bueno, y después el calculista, como bien se dice, va calculando probabilidades de que, bueno, qué sé yo, si z es menor que, qué sé yo, que 1, que 1,25, que 1,22, o menor que menos 1,25, menor que menos 1,30. Uno puede calcular infinitos valores y poder confeccionar una tabla que me permita calcular probabilidades. O sea, me va a permitir calcular probabilidades, por ejemplo, si yo este valor lo llamo, no sé, si fuese, como dije recién, 1,25, por decir así, 1,25 o 0,25, no sé, podría ser 0,25 también. Bueno, ok, supongamos que 0,25. Bueno, una vez que yo hago la expansión de Taylor alrededor de z igual a 0 con varios términos y un resto o un error, yo puedo calcular la integral de esa serie de potencias y calcular en forma aproximada cuánto vale el área. O sea, esto lo reemplazo por la serie de potencias, por el desarrollo de Taylor. Me va a quedar la integral sobre una serie de Taylor que es un polinomio, en forma aproximada. Hago la integral sobre ese polinomio, que es la expansión de Taylor sobre esto, respecto de z igual a 0. Al integral me va a quedar un valor aproximado del área, que está pintado acá debajo de la curva, hasta 0,25. O sea que esa área que está acá no es otra cosa que la probabilidad de que z sea menor que 0,25, que es la integral aproximadamente, y pongo aproximado porque es una expansión de Taylor, un desarrollo de Taylor, de menos infinito hasta 0,25 de la función esta, e a la menos z cuadrado diferencial z. Bueno, ese valor no es otra cosa en forma aproximada que el área debajo de la curva que está a la izquierda de 0,25. Una cosa así vamos a tener que hacer en algún momento cuando utilicemos la tabla que ya está estandarizada, normalizada. El calculista lo hizo por nosotros y no vamos a tener que integrar. Yo lo muestro que estoy integrando acá, pero no vamos a necesitar integrar. Vamos a tener que usar esa tabla de distribución normal estandarizada que nos va a permitir calcular la probabilidad que está detrás de este número z, y ese número z es el valor estandarizado de la variable x. Este raíz de 2 no va a aparecer en la tabla que vamos a utilizar. Yo lo puse porque es una sustitución de variable, no importa, no va a aparecer. Va a aparecer x menos mu sobre sigma. Y ese x menos mu sobre sigma lo vamos a llamar z cursiva. Va a ser el valor que vamos a utilizar nosotros para poder calcular en la tabla esa que ya está confeccionada el área debajo de la curva de cierto valor, que es la probabilidad de que z, en este caso, sea menor que 0,25. En vez de calcularlo así, que es complicado, lo vamos a estandarizar, a normalizar, lo llevamos a una integral como esta. Bueno, no importa la historia de la expansión de Taylor, eso lo hizo el calculista. Utilizamos la tabla esa que hizo el calculista y podemos calcular esa probabilidad de que z sea menor que ese valor hacia atrás, debajo de la curva, y obviamente que ese valor es un valor aproximado. Y no vamos a tener que integrar, porque vamos a tener que utilizar la tabla. Yo después voy a enseñar cómo usar esa tabla hermosa de la distribución normal. Bueno, todo lo que dije, tienen el video, lo copian, y vamos a rememorarlo esto en el próximo, en el 23. Porque ahí vamos a volver a hablar de estandarización y vamos a presentar una tabla de distribución normal bajo un problema. Hacemos un problema y vamos a presentar la tabla de distribución normal y vamos a enseñar cómo usarla. Esta es simplemente la introducción para saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Que me pareció interesante e instructivo. Así que bueno, me voy y nos vemos en 23. Y ahí vamos a hacer un problema, ahí explico cómo usar esa famosa tabla de distribución normal o estandarizada que hizo el calculista, sin necesidad de hacer esta integral que es realmente complicada.
o esta que ya está estandarizada, pero bueno, lógicamente cuando en el proceso de estandarización yo hice la expansión de Taylor, la serie de potencia, hice el calculista hizo una aproximación y qué sé yo, y calcula en su tabla probabilidades de que Z sea menor de 0,25. Bueno, en vez de integrar, usamos esa tabla y ahí podemos calcular las probabilidades estas, que es arduamente complicado hacerlo con integral. Pero bueno, esta es la explicación de dónde vienen las cosas y de dónde va a venir, obviamente, esa tabla de distribución normal o estandarizada que vamos a usar en algún problema. Me voy, me voy a tomar un cafecito y volvemos, no se vayan de ahí, que ahora sí viene un problema donde uno va a poder aplicar esa tabla de distribución normal. Quizá presente la tabla de distribución normal y después vemos un problema y la usamos. Pero bueno, repasen esto y a prestar atención. Nos vemos. Chau, chau.